Nos encontramos en Segovia, España, una ciudad particularmente conocida por este acueducto que está detrás de mí, una construcción que tiene casi 2000 años de antigüedad. Segovia ha sido habitada por distintos pueblos a lo largo de su historia. Primero los celtíberos y los betones. Más tarde, cuando el Imperio Romano se extendió hacia la península ibérica en los siglos II y I antes de nuestra era, Segovia quedó bajo su dominio. Luego arribaron los visigodos en los años 400 y los musulmanes en los 700. Solo después de largo tiempo, la ciudad fue ganada nuevamente por los reyes cristianos, y llegó el día en que vio la coronación de Isabel I, a quien conocemos como la Católica. Aunque apenas unas décadas después, la ciudad se rebelaría contra la autoridad de Carlos I en la llamada Guerra de las Comunidades. En este video nos detendremos en 4 sitios que reflejan un poco de esta larga historia: el acueducto romano, la iglesia de San Millán, el alcázar y la catedral. ¿Listo? ¿Lista? Comencemos por el famoso acueducto de Segovia, una de las obras más notables de la ingeniería romana. Su construcción se remonta hasta los siglos I y II de nuestra era, en tiempos de los emperadores Trajano y Adriano. Su función era abastecer de agua a la ciudad desde un manantial situado en la Sierra de Guadarrama a unos 15 kilómetros de distancia. El sistema era complejo. Incluía canales subterráneos, depósitos de decantación y, como parte más visible y espectacular, esta arquería que atraviesa la ciudad. Llama la atención su técnica constructiva. Más de 20.000 bloques de granito ensamblados sin ningún tipo de adhesivo, ni mortero, ni cemento, ni nada que los una. Solo la gravedad y la presión con la que fueron colocados desde el inicio. Y, a pesar de todo, esta obra sigue en pie 2000 años después. La gran clave está en el uso del arco, una figura arquitectónica inventada por los propios romanos que permite distribuir el peso hacia sus dos lados. Aquí, en la plaza de Azoguejo, alcanza su máxima altura, de casi 30 metros, con un total de 167 arcos. El acueducto no fue utilizado solo en la época romana. Continuó en funcionamiento durante la Edad Media, aunque sufrió daños. Para el siglo XV, los reyes católicos emprendieron una importante restauración. Gracias a esa renovación y otras subsecuentes, el acueducto transportó agua hasta la década de 1970. Hoy corre de forma subterránea. Las placas doradas como esta indican su ruta. Hoy es ante todo un símbolo. Fue declarado Monumento Nacional en 1884 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, junto con el casco histórico de Segovia, el cual abarca el recinto amurallado medieval, la catedral, el alcázar y las iglesias románicas. Además de la historia documentada, el acueducto está rodeado de leyendas. La más conocida cuenta que una joven, cansada de subir agua todos los días, hizo un pacto con el diablo. Él levantaría el acueducto en una sola noche, y a cambio se quedaría con su alma. El demonio trabajó sin descanso, piedra tras piedra, pero justo cuando iba a colocar la última, cantó el gallo. El plazo terminó y la muchacha se salvó. Dicen que en ese hueco incompleto se colocó la imagen de la Virgen, como recuerdo de la victoria sobre el diablo. En el 2019 se emplazó una escultura que representa al diablo derrotado sosteniendo la última pieza que le faltó colocar y tomándose una selfie con su obra incompleta. Esta estatua, de José Antonio Abella, se encuentra en la calle de San Juan, desde donde se contempla una extraordinaria vista panorámica del acueducto. Más allá de la leyenda, el acueducto de Segovia representa un puente entre el pasado y el presente. Es testimonio de la ingeniería romana, parte de la vida urbana medieval y emblema de la ciudad moderna. Y visitarlo es recordar que cada piedra encierra no solo técnica, sino también siglos de historia y memoria colectiva. Ahora nos encontramos frente a la iglesia de San Millán, uno de los grandes tesoros de la arquitectura románica en Segovia. Construida en los años 1100, en plena Edad Media, esta es una de las iglesias más antiguas de la ciudad. Está dedicada a San Millán de Cogolla,
un santo muy venerado en la Castilla medieval. La iglesia tiene 3 naves, es decir, 3 espacios que vemos divididos por columnas, un crucero y en la parte posterior 4 ábsides de forma semicircular. Además, destaca una torre maciza que refuerza la sensación de solidez. Esto es muy típico del románico, que busca transmitir fuerza y estabilidad. Otras características del arte románico que podemos ver en esta construcción son los muros gruesos de piedra, ventanas pequeñas y arcos de medio punto. Todo refleja un estilo pensado más para la protección y durabilidad que para la entrada de luz o la decoración exuberante. El pórtico, con arquerías abiertas, servía como un espacio de reunión para la comunidad, mientras que los capiteles esculpidos muestran escenas bíblicas y motivos vegetales. Eran una especie de Biblia en piedra, para quienes no sabían leer, pues recordemos que en la Edad Media, como en otras épocas históricas, la mayoría de la población no sabía leer ni escribir, por lo que la doctrina cristiana se transmitía de manera oral. Al interior de la iglesia destacan las bóvedas de cañón que cubren las naves y los capiteles esculpidos. Estos últimos representan escenas bíblicas como la huida a Egipto y la adoración de los magos. Dichas imágenes cumplían la misma función de enseñanza teológica a los fieles. En el ábside central podemos notar 3 vitrales que muestran a San Millán, San Feliz y San Braulio. A los lados de las columnas de la cabecera se encuentran unos frescos románicos, probablemente del siglo XIII, que representan a San Julián, Santa Basilisa y 2 apóstoles en actitud orante. Estos frescos son valiosos no solo por su antigüedad, sino también porque nos muestran la iconografía y la simbología religiosa vigente en Castilla en aquella época. En el crucero, es decir, el punto de intersección entre la nave principal y la nave transversal, destaca un mural de inicios del gótico que representa 3 escenas: Jesús en la cruz, San Cristóbal y una escena de pastoreo, que refleja la vida cotidiana. Este mural evidencia la transición estilística entre el románico y el gótico, mostrando la evolución del arte religioso en la región. Además, la iglesia también alberga 2 importantes esculturas procesionales de la Semana Santa segoviana: la Soledad al pie de la cruz y el Santísimo Cristo en su última palabra. Ambas obras construidas en el siglo XIX por el escultor Aniceto Marinas. Estas tallas son utilizadas en las procesiones de la ciudad, manteniendo viva la tradición religiosa y cultural de Segovia. De esta forma, San Millán no es solo un edificio medieval. Su historia refleja la evolución de Segovia. Fue parroquia importante durante siglos, pasó por restauraciones en los años posteriores y hoy sigue siendo un espacio vivo de culto y patrimonio. Ahora vayamos al Alcázar. Este comenzó como una fortaleza militar a principios de los años 1100. Fue construido sobre uno de los puntos más altos de la región. Se excavó profundamente para dotarlo de un foso y quedó conectado al resto de la ciudad solo mediante su puente levadizo. Paulatinamente se constituyó como la residencia de los reyes de Castilla y como un símbolo de poder. El primer monarca que habitó sus muros fue Alfonso VIII, y un poco más tarde, en 1256, el mismísimo Alfonso X, apodado el Sabio, convocó a las Cortes por primera vez en este palacio. Sin embargo, fue hasta la llegada de la dinastía Trastámara que la residencia se constituyó en un verdadero palacio. Se lo debemos a los reyes Juan II y Enrique IV, quienes en los años 1400 llevaron a cabo importantes remodelaciones con fines decorativos. La mismísima Isabel I de Castilla habitó el Alcázar y fue coronada en la ciudad el 13 de diciembre de 1474. Algunas décadas más tarde, su bisnieto Felipe II hizo importantes remodelaciones al Alcázar. En los interiores colocó piezas de talavera y sustituyó la piedra caliza de los patios por granito. Quizá el cambio más relevante fue en el exterior. Hizo quitar las tejas que cubrían el recinto y puso pizarra en su lugar. Son esas placas de color negro azulado las que lo hacen diferente de buena parte de la arquitectura española y un poco más parecida a la arquitectura de otras regiones de Europa. Paradójicamente, Felipe II fue el último monarca que residió en el Alcázar. A partir de ello, la vida del recinto adquirió caminos distintos. Durante los años 1600 se convirtió en prisión y albergó tras sus barrotes desde políticos hasta piratas. Fue en 1764 cuando cambió su uso, ahora para transformarse en la sede del Real Colegio de Artillería.
Debe saberse que en el ejército los artilleros ocupan un lugar destacado. Ellos son los responsables de fabricar armas, municiones e incluso máquinas de guerra como los cañones. Todo ello exige conocimientos precisos de física y química, así que requieren una formación militar y además científica. En el Real Colegio de Artillería se fundó la Casa de la Química, que fue calificada por el renombrado químico Louis Proust como el mejor laboratorio de Europa. Mas no todo fue felicidad. En 1862, el Alcázar sufrió un incendio devastador. Fueron necesarios 14 años para que fuera rehabilitado y recuperara su apariencia señorial. En 1898, por último, se decidió instalar en la parte superior del Alcázar el Archivo General Militar de España. Aunque son muchas las habitaciones que notar, probablemente la más impresionante y con mayor contenido simbólico sea la Sala de Reyes. En ella vemos a los monarcas de Asturias, Castilla y León. El primero de ellos es Don Pelayo, soberano que detuvo el avance de los musulmanes por la península ibérica y que comenzó lo que conocemos como Reconquista, es decir, la recuperación de los territorios que habían quedado en manos musulmanas. Los últimos en ser representados son Fernando e Isabel, los reyes católicos, y su hija Juana VII. Así, esta sala se constituye como un espacio que reúne y exalta a los gobernantes de la región. Bueno, aquellos gobernantes que Felipe II, quien hizo confeccionar este espacio, consideró legítimos. Por eso se excluyen figuras como Juana, hija de Enrique IV, a quien Isabel I desconoció como reina. Para terminar este video, exploremos la catedral. ¿A qué estilo arquitectónico crees que pertenece? ¿Románico, como la iglesia de San Millán que vimos antes? No, ¿cierto? Es muy diferente. Esta catedral es de estilo gótico. Notemos que tiene una altura mucho mayor, la cual alcanza gracias a sus contrafuertes y arbotantes. Los arbotantes son los arcos que conectan los muros del edificio con los contrafuertes, es decir, las estructuras verticales paralelas a los muros. Gracias a ello, una parte del peso de la catedral se transmite hacia aquellos soportes. También apreciamos agujas que dan sensación de altura. Y, sin embargo, esta fue la última catedral de estilo gótico que se construyó en España. La Guerra de las Comunidades de principios de los años 1500 dejó destruido el recinto catedralicio que existía antes en la ciudad de Segovia. Así que el rey, Carlos I, ordenó la construcción de esta nueva catedral en 1525. Su construcción tomaría más de 200 años. Quedaría definitivamente terminada en 1768. Es por eso que su interior y algunos puntos de su exterior corresponden a otros estilos arquitectónicos, el renacentista, el barroco e incluso dio tiempo al neoclásico. Hay dos lugares en particular de la catedral que queremos mostrarte. El primero de ellos es la sala capitular. La primera pregunta, claro, es ¿qué es una sala capitular? Los capítulos son grupos religiosos que gozan de autonomía en su jurisdicción. La sala capitular es el espacio en el que se reunían sus miembros, tanto sacerdotes como frailes. El espacio que vemos ahora está decorado con tapices confeccionados en Bruselas, ciudad que fue capital internacional del bordado en los años 1600 y principios de los 1700. Pero si nos fijamos bien en las figuras de estos tapices, ¿qué reconocemos? No se trata de figuras religiosas conocidas, ¿o sí? No. En realidad, la serie está dedicada a Zenobia, la reina de Palmira, que se opuso con determinación al Imperio Romano en los años 200 de nuestra era y que llegó incluso a arrebatarle el dominio de Egipto. Ya autores como Geoffrey Chaucer y Christine de Pizan habían recuperado la historia de Zenobia, pero fue una obra de Pedro Calderón de la Barca la que la hizo conocida en España. Por supuesto, parece extraño que una serie de este tipo se encuentre dentro de la catedral. La explicación es que fue originalmente encargada por un comerciante acaudalado y después, de herencia en herencia, llegó a manos del canónigo de la catedral, quien nombró heredero de todos sus bienes y alhajas al Cabildo de Segovia. El otro lugar es la sala de tapices, que en realidad no siempre ha sido sala de tapices. Antes albergó el archivo del capítulo. Hoy exhibe otra serie de tapices titulada Representación de los planetas, confeccionada también en Bruselas. Estos 7 tapices representan a Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, el Sol y la Luna. Sí, en efecto, el Sol y la Luna como planetas.
Y es que por entonces el modelo astronómico más aceptado declaraba que la Tierra se encontraba en el centro y que los otros 7 astros se movían a su alrededor. ¿Y Urano, Neptuno y Plutón? Galileo Galilei ya había registrado la existencia de los 2 primeros, pero creyó que eran estrellas. En cuanto a Plutón, los telescopios de la época aún no tenían la potencia suficiente para alcanzar a divisarlo. Los planetas están asociados a un dios. En el tapiz dedicado al Sol, vemos a Apolo, a quien identificamos por la aureola alrededor de la cabeza y la lira, instrumento del que se le considera inventor. En el tapiz de la Luna, vemos a su hermana Diana, quien protagoniza una escena de cacería, pues era diosa precisamente de dicha actividad. También está Júpiter, a quien los griegos llamaban Zeus, monarca supremo de los dioses. Se yergue con un bastón que alude a su mando. En otro tapiz, vemos un combate bélico dirigido por el dios de la guerra. Ares para los griegos, Marte para los romanos. La figura de Mercurio, llamado Hermes en Grecia, calza sus zapatillas aladas y sostiene el caduceo, una vara en la que se entrelazan 2 serpientes. Como patrono de los músicos, contempla un conjunto de mujeres interpretando melodías. Saturno es uno de los personajes más impresionantes. Este titán, divinidad del tiempo llamada Cronos por los griegos, está representado de la misma manera en que lo vimos en el video que dedicamos al Palacio de Versalles. Tiene alas a su espalda porque el tiempo vuela, y una hoz para recordar la finitud de la vida. Por último, vemos a Venus, la Afrodita de los griegos, diosa de la belleza y la sensualidad. A sus pies se encuentra Cupido, listo para disparar sus siguientes flechas. Alrededor de ambos, distintas parejas se demuestran afecto. Así llegamos al final de este recorrido por la ciudad de Segovia y 4 de sus lugares más destacados. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció este video, qué no sabías hasta ahora y qué más te gustaría conocer. Para conocer más historia alrededor del mundo, suscríbete al canal de YouTube y sigue a estos 2 corazones viajeros en todas las redes sociales.